prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy Bueno, a muy ver buenos la días. victoria. Dios les bendiga grandemente, apreciados pastores. Qué bendición y qué privilegio es tenerlos en esta mañana una vez más. Ya hace tiempo que no teníamos este espacio para reunirnos, para conversar, para orar juntos, socializar. La palabra de Dios dice que cuán bueno y cuán agradable es que habitemos los hermanos juntos en armonía, y ya varios pastores nos habían solicitado que retomáramos nuestras reuniones como lo hicimos durante el año 2020, en la pandemia, el 2021, acompañando la iglesia, asesorando en todos estos procesos de reapertura, despejando las dudas y siempre velando para que el derecho fundamental a la libertad religiosa fuese respetado en todos estos procesos de crisis, de pandemia, y que pudiéramos adelantar procesos muy importantes como lo fue la reapertura, el parqueo en vía y la socialización de los diferentes decretos de orden distrital y de orden nacional. Así que les enviamos un saludo muy especial a todo el pastorado. Gracias a todos los líderes que están conectados, a nuestro equipo de trabajo. Y bueno, estábamos esperando unos minutos que se conectaran los pastores. Tenemos una información muy importante que compartir con cada uno de ustedes y tiene que ver precisamente con lo que quedó en el plan de ordenamiento territorial, decreto expedido por la administración distrital, en donde Dios, por su gracia y su misericordia, nos dio una gran victoria a toda la iglesia en Bogotá. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, y bueno, saludamos de manera muy especial a todos los que se están conectando. Ya tenemos más de 90 pastores conectados. Eh, Agradezco también la asistencia del doctor David Cote, que siempre ha estado allí muy atento en toda esta asesoría jurídica. Está también nuestro coequipero que ha respaldado también todas nuestras iniciativas en defensa de la iglesia, el doctor Emel Rojas, y bueno, todo nuestro equipo de trabajo que está allí. Vamos a orar para que vayamos a lo más importante, que es un pensamiento bíblico que nos va a compartir el pastor César Fajardo en esta mañana. Siempre honramos la palabra, siempre honramos su presencia como debe ser. Así que oremos, mis amados. Señor, gracias te damos en esta mañana por estos medios digitales que nos dan esta maravillosa oportunidad de habitar, como dice el Salmo, los hermanos juntos en armonía. Muchas gracias, Dios de la gloria, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque como está escrito, Señor, de acuerdo al salmista, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, y junto a aguas de reposo nos pastorearás, Señor. Confortas nuestra alma, Señor. Nos das fuerza, nos das convicción, nos das seguridad de seguir haciendo tu obra, Señor, en la iglesia, fuera de la iglesia, de seguir proclamando tu verdad y de seguir estableciendo tu reino, Señor, en los territorios que nos has delegado. Padre, muchas gracias, porque hoy podemos, Señor, declarar con nuestra boca una vez más que tú eres el Dios de Colombia, que tú eres el Dios de Bogotá, y que la iglesia en este tiempo se levantará, Señor, como atalaya de la nación, que la iglesia se levantará a establecer la verdad, a establecer el principio verdadero de justicia, a establecer los mandamientos que traerán orden civil y social, Señor. Y sobre todo a establecer tu presencia en cada localidad, en cada territorio, en cada familia, a establecer la familia como fundamento, Señor, la iglesia como institución sagrada, autónoma e independiente, y el gobierno civil de acuerdo a los principios bíblicos. Muchas gracias, Señor, por cada pastor, cada pastora, cada ministerio
que está aquí representado en esta mañana, Señor. Gracias por el trabajo valioso, pero también valeroso que hacen en los diferentes territorios de Bogotá para que tu reino sea establecido. Señor, oramos en esta mañana para que hagas tu perfecta voluntad en nuestra ciudad, en nuestra nación. Oramos para que sigas guardando a Bogotá, a Colombia, para que te glorifiques desde ya en las próximas elecciones legislativas, en las próximas elecciones donde se decidirá por democracia quién gobernará nuestro país durante los próximos 4 años. Señor. Tú haces memoria de nuestras oraciones, holocaustos, ofrendas, Señor, y haces memoria del clamor de una iglesia que históricamente ha levantado la voz y ha clamado para que tu misericordia se extienda sobre este territorio que nos has entregado, este territorio colombiano. Háblanos en esta mañana, Señor, dirígenos, danos sabiduría y que el entendimiento nos permita, por la inspiración de tu Santo Espíritu, comprender los desafíos y los retos que vienen de aquí en adelante. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, querido Pastor César, un saludo muy especial. Gracias por siempre acompañar estos procesos de transformación y muchas gracias por siempre estar atento y dispuesto a unir la iglesia en Bogotá y a edificarnos a través de la palabra. Adelante, Pastor César, gracias por compartirnos este pensamiento bíblico. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, concejal Marco. En realidad, estamos muy agradecidos con el Señor porque ese es un tiempo en el cual la iglesia enfrenta retos, desafíos, pero damos gracias a Dios por personas como nuestros hermanos que se han levantado con mucha valentía a entrar en espacios en los cuales sabemos de antemano que no es sencillo ser luz, pero que ellos, movidos por el Espíritu de Dios, están en esos espacios permitiéndonos de esa manera la iglesia tener una representación que nos permita a nosotros ser una voz en esos espacios en los cuales pues, se deciden las leyes de nuestro país, se decide el futuro de nuestro país. Así que creo que debemos rodear a personas como concejal Marco, el doctor Cote, el doctor Emel Rojas y todos aquellos que valientemente están en los espacios, cubrirlos con oración para que el Señor les siga respaldando y llevemos adelante pues, la causa del Señor en todos los espacios de la sociedad. Porque creo personalmente que el Señor ha llamado a la iglesia a que sea una influencia. Pero muchas veces no nos damos cuenta, pero la iglesia se encierra en sí misma y fruto de esto deja de ser esa luz y esa sal. Y creo que nos pasa como en la época del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel olvidó quién era y cómo había sido llamado para honrar a Dios en medio de las naciones, a mostrar a Dios en medio de las naciones, y se convirtió como una nación más. Y el resultado de esto fue cómo el Señor los llevó al exilio, es decir, dejaron de existir como nación, dejaron de existir como ese pueblo escogido. Pero creo que lo más complejo de todo es que dejó de haber la adoración y la honra al Señor porque hasta el templo fue destruido. Y fruto de esto, pues obviamente reinó por espacio de 70 años la oscuridad mientras el pueblo de Dios estaba disperso. Pero llega el momento en que Dios vuelve a llamar otra vez al pueblo a que se convoque como uno solo, se una y restaure otra vez la adoración, restaure el templo, restaure otra vez todas las cosas como nación. Y ahí es donde el Señor levanta unos profetas y estos hombres comienzan a animar al pueblo a la restauración del templo. Esos profetas, ustedes lo saben, son Ageo, Zacarías, bueno, todos los que llamamos profetas post-exílicos, que ellos tienen como objetivo otra vez levantar el ánimo del pueblo para que el pueblo se levante y restaure. Quiero decirles que personalmente creo que este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser restaurada, donde usted y yo como pastor tenemos que enfocarnos en una cosa: la iglesia tiene que volver a hacer esa influencia, a gobernar de alguna manera la tierra a través de la oración, a través de ese conflicto espiritual en el cual nosotros batallamos para ir extirpando la maldad de nuestra ciudad, de nuestra nación, y tenemos la autoridad para hacerlo. Pero para esto la iglesia tiene que levantarse. Y por eso tenemos que, es como el profeta Ageo y Zacarías,
que en Esdras capítulo 1 y 2 dice: y los profetas Ageo y Zacarías anunciaron un mensaje de parte de Dios a los judíos que vivían en Judá y Jerusalén. Y cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios, y estos profetas los ayudaban. Entonces llega ese momento en que el Señor quiere volver a resplandecer, quiere volver a hacer luz, quiere otra vez mostrarse a las naciones de la tierra. Y entonces el Señor mueve al pueblo a una restauración, y para eso envía profetas. Y yo creo que justamente este es un tiempo donde pulula la oscuridad, las tinieblas, la perversión, la corrupción, la maldad. Yo le digo, no hay forma de detener esto a no ser que la iglesia se despierte, la iglesia se restaure a esa condición de autoridad y de poder. Y es entender que este es el tiempo. Nosotros en la mayor oscuridad es cuando más debemos alumbrar. En los tiempos en los cuales el enemigo se levanta para destruir, es cuando nosotros debemos levantarnos a reconstruir, a restaurar. Y ese es el propósito de Dios. Dios quiere que la iglesia, por eso la estableció, para que las fuerzas del Hades no prevalecieran contra ella, y que la iglesia se convirtiese en ese faro de luz, que las generaciones puedan acudir a la iglesia y encontrar en ella respuestas, soluciones, sentido de vida, identidad. Y por eso estamos llamados a levantarnos y, Señor, pedirle que Él restaure esa adoración, restaure ese mover del Espíritu Santo entre la iglesia, que de esa manera su pueblo, su iglesia se fortalezca, se llene el Espíritu Santo, porque es así como las naciones, es así como la gente que está en tinieblas podrá ver que hay una luz, y que esa luz somos nosotros, que cada lugar donde se reúne la iglesia, ahí está la presencia de Dios. Y por eso creo que el enfoque para este tiempo es restauremos la iglesia, y ese es el llamado de Dios. Es interesante, pero la palabra restaurar significa volver a poner en pie, volver a levantar, volver a que esté erguido. Yo creo que eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que la iglesia vuelva a levantar la adoración, la honra al Señor, volver a decir que podemos experimentar la presencia de Dios, no solo que tenemos reuniones, no solamente que cantamos, sino que hay una presencia de Dios, y que de esa manera los que están en oscuridad vengan a esa luz. Por eso yo creo que nosotros, de alguna manera, que domingo tras domingo nos levantamos frente a un púlpito, tenemos que asumir un llamado profético, hermanos, un llamado a hablar de parte de Dios a esa restauración, a invitar no solamente a la gente de nuestra iglesia, sino invitar a la sociedad en general a que nos volvamos a Dios y que restauremos otra vez esa honra por el nombre de Dios, ese respeto por su palabra, ese volver a servirle. Porque indiscutiblemente, después de toda esta pandemia, de toda esta situación, muchas cosas fueron fraccionadas, muchas cosas fueron destruidas dentro de la iglesia, muchas cosas fueron menoscabadas en nuestra nación, cosas que ahora el enemigo quiere aprovechar para colocar sobre nosotros leyes, gobernantes, cosas que nos quieran afectar y que nos quieran frenar. Y nosotros tenemos que responder a eso invitando a una restauración. Ese llamado a restaurar otra vez como esa gloria de Dios, y desafiando a las personas a que vengan otra vez y juntos nos pongamos de acuerdo, y a través de la oración, a través de la proclamación, a través de convocar a las personas, nos decidamos, vamos a restaurar la iglesia, y restaurando la iglesia, pues obviamente vendrá la restauración de nuestras familias, vendrá la restauración de nuestra nación, de nuestras ciudades, vendrá la restauración de los individuos, porque es la iglesia la que realmente puede generar esos espacios donde las personas pueden ser levantadas y restauradas. Obviamente, como en la época de Zacarías y Ageo, pues hay oposición. En ese tiempo, mientras ellos profetizaban, el enemigo se movía a través justamente de leyes, ir frenando todo lo que ellos querían como restauración para el templo. No es raro que ahora nosotros encontremos cada vez más espacios donde se trata de restringir la influencia de la iglesia. Y muchos se levantan en contra de la iglesia, pero si nos toman débiles y nos toman fraccionados, pues nos van a tomar ventaja. Pero si por el contrario, nosotros estamos con el mismo objetivo, levantar el nombre de Dios, traer su presencia, hacer fuerte la iglesia, y todos tenemos ese mismo enfoque, creo que al enemigo le va a costar muchísimo detener lo que Dios quiere hacer este tiempo con la iglesia, y es que la iglesia permee la sociedad, se meta en espacios como la economía, la educación, la política, en aquellas
espacios de las artes. Yo no creo que el Señor quiera que nosotros estemos ausentes de estos espacios, sino al contrario, siendo luz. Y creo que hay una lucha también, aparte de esa lucha externa, es que también hay un adormecimiento entre la iglesia. Profetas como Ageo decían que el pueblo ahora había sacado la excusa de que no era tiempo de restaurar, que no era ningún problema que siguiéramos igual. Es más, algunos estaban dedicados a restaurar su propia casa, inclusive sacando piedras del templo, madera del templo, para edificar lo suyo. Y se habían olvidado que Dios les había llamado a restaurar el templo. Y Ageo les dice, por eso hay ruina, por eso hay escasez. Trabajan y no ven fruto, porque no están edificando lo que Dios les llamó a edificar. Y al contrario, cuando el Señor dice, cuando ustedes coloquen la primera piedra de la reconstrucción, entonces yo comenzaré a bendecirles. Para mí es un mensaje muy claro para nosotros, que si nosotros nos proponemos restaurar esa gloria de Dios en Colombia, en Bogotá, Dios se va a poner de nuestra parte y nos va a bendecir. Y ahí está el llamado de los pastores, la oportunidad que tenemos como pastores de decirle a las personas que se levanten, que dejemos a un lado las excusas y adquiramos ese compromiso de trabajemos juntos, oremos juntos, movámonos en la misma dirección para que podamos lograr esa transformación que Dios quiere entregarnos. Porque si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es esa restauración y fuera de eso nosotros transmitimos ese mensaje, pues simplemente va a ocurrir lo que dice este texto, que entonces Zorobabel, que era el gobernante de ese momento, y Josué, el sumo sacerdote, que representaba la parte espiritual, juntos se unieron por la restauración del templo y de la ciudad. Cuando hay ese llamado, se activa algo tanto en la parte de gobierno como también en la parte espiritual del sacerdocio. Yo creo que lo que comentaba ahora el concejal Marco cuando decía que de alguna manera fuimos bendecidos con el POD, cosa que ellos nos van a explicar ahora, creo que es justamente el fruto de cuando se levantan los que han sido llamados a espacios de gobierno, junto con aquellos que hemos sido llamados a la parte del mensaje, de pastorear, a la parte de ser sacerdotes. Cuando se unen esas dos cosas, comienza una restauración. Yo creo que este es un llamado donde la iglesia se tiene que unir con aquellos que tienen ese llamado a gobernar, a establecer leyes y juntos trabajar por la restauración, no solamente de la iglesia, sino de nuestras ciudades y de nuestra nación. Cuando lo hacemos de esa manera, creo que se levanta el Espíritu de Dios y comienza a mover las personas. Y ustedes ya saben la historia, a pesar de la oposición, a pesar de todo, se levantó el pueblo y juntos comenzaron a trabajar. Y algo que es muy interesante, dice que la mano, los ojos del Señor estaban sobre ellos. Cuando habla de los ojos significa Dios los estaba guardando, protegiendo. La mano significa los estaba empoderando, dándoles la capacidad para esa restauración. Y que el pueblo comenzó a darles esa prioridad a la restauración del templo, y fruto de eso vino bendición en todos los aspectos. Vino la bendición financiera, vino la libertad, vino otra vez a que se convirtiese Jerusalén en una ciudad relevante, y muchos comenzaron a juntarse allí con el propósito de buscar a Dios. ¿Saben, hermanos? Si nosotros entendemos esto, creo que estaremos cumpliendo con el propósito de Dios. Él quiere restaurar la iglesia, restaurar su ministerio, y de esa manera conseguir una influencia en medio de la sociedad. Y creo que nosotros debemos empezar a dar ese mensaje de que nosotros somos esa luz, que nosotros somos los que establecemos las leyes y los gobiernos de un país cuando nosotros cumplimos con ese llamado a restaurar. Por eso creo que en este momento nosotros debemos llevar ese mensaje a nuestra gente de elegir correctamente, de escoger hombres conforme al propósito de Dios. Yo les digo con toda sinceridad, dudo mucho de la convicción cristiana real, el vivir por valores y principios de una persona que está a favor de una persona que promueve el aborto, que promueve la destrucción de la familia, que abiertamente muchas veces dice que no creen en Dios. Y no entiendo cómo una persona puede decir, estoy de parte de esa persona. Creo que nosotros tenemos hermanos en Cristo que han mostrado con mucha evidencia que están cumpliendo con un servicio no solamente a la ciudad, sino también a la iglesia y también a Dios al establecer esto. Lo hemos visto durante este tiempo de pandemia, con la devoción, con la entrega que sirvieron. Y
Creo que muchos fuimos beneficiados de su gestión y de su trabajo, y creo que nosotros debemos cubrirlos en oración, promover el hecho de que ellos lleguen a esos cargos para que puedan seguir cumpliendo con esa labor que Dios les ha encomendado. Y creo, hermano, que cuando se consigue esto, realmente la iglesia comenzará a ser relevante. Yo quiero simplemente terminar contándoles que hace un tiempo atrás fuimos movidos por el Señor a ir a un espacio de la ciudad donde pulula la droga, el ocultismo y la prostitución. Yo honestamente no sé cómo llegamos ahí. El tema es que resultamos en un lugar que para mí yo decía, Señor, no puede ser que yo tenga que plantar mi iglesia en este lugar. Pero el Señor comenzó a hablar justamente de eso, de que la iglesia tenía que hacer presencia en esos espacios y ser luz. Recuerdo que me dio un pasaje donde dice que allí donde reinaba la oscuridad, reinaría la luz, y allí donde había muerte, habría vida, y que de ese lugar saldría luz a las naciones de la tierra. Y logramos adquirir allí un teatro que estaba totalmente abandonado, y el Señor puso en mi corazón que comenzara a proclamar esta palabra restauración. Y increíblemente ocurrió algo. Cuando empezamos a hablar de esa restauración, se levantó las personas, fueron movidas por el Espíritu Santo, comenzaron a ofrendar. Un arquitecto vino y nos ofreció los diseños gratuitamente. Personas que asistían a nuestra iglesia, que tenían ferreterías, todo, comenzaron a dar materiales. Hermanos, en menos de 2 años no solamente pagamos el lugar, sino también lo restauramos. Y se convirtió en un espacio en el cual hoy, en medio de todo eso que existe alrededor, somos esa luz, llevamos ese mensaje. Yo quiero decirles simplemente hoy a mis hermanos pastores, allí donde Dios te ha puesto para que tú restaures todo lo que está a tu alrededor. Que tú tienes una palabra profética, una palabra de autoridad que debes proclamarla y mover al pueblo de Dios a esa restauración, a levantar en esos espacios el nombre de Dios. Y haciéndolo de esa manera, nosotros cada uno en nuestra parte, en nuestro sector, podamos contribuir a la transformación de nuestra ciudad. Y junto con esto, que nosotros tengamos el valor de animar a la gente a que apoye a aquellos que realmente Dios ha puesto para que representen el gobierno en nombre de Dios. ¿Sí? Oro por favor de que como iglesia cubramos a aquellos que están en eminencia, orando por ellos, porque son espacios duros, muy complejos. Yo tengo el privilegio de alguna manera, de parte del Señor, de acompañar a muchas de estas personas que están en esos espacios, y la presión y los ataques y la difamación y montones de cosas son muy fuertes, y nosotros debemos apoyarles porque ellos también están haciendo la obra de Dios. Y creo que si juntos trabajamos, hermano, la iglesia en su función, los hermanos llamados a ser autoridad, los empresarios haciendo lo suyo, y todos con un solo enfoque, vamos a restaurar la gloria de Dios, vamos a restaurar la adoración para Dios, vamos a restaurar el reino de Dios en la tierra. Les aseguro que Colombia no quedará en manos de aquellos que buscan llevarla a la oscuridad, que buscan llevarla a la pobreza y la ruina, sino que se levantará la libertad, la bendición y la abundancia sobre nuestra nación. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia se habrá levantado para restaurar. Por favor, levántese como un profeta y proclame que este es el tiempo de restaurar. Voy a pedirles que por favor oremos en este momento y le pidamos al Señor que despierte ese espíritu en nosotros y lo despierte también en la gente en la cual Dios nos ha dado el privilegio de pastorear, y que Dios llene nuestra boca de la palabra que mueva al pueblo a edificar la iglesia, a edificar los lugares de gobierno, los lugares de finanzas, los lugares de educación, a edificar nuestra nación para el reino de Dios. Gracias te doy, Señor, por este momento en tu presencia. Tú eres un Dios que tienes tiempos. Y, Señor, este es un tiempo en el cual el enemigo se quiere levantar para hacer de nuestra nación un lugar de oscuridad, un lugar de ruina. Y, Señor, los únicos que pueden detener esto son aquellos que se ponen en la brecha. Y los únicos que se pueden poner en la brecha son tus hijos, los que tú redimiste con tu sangre. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, que en esta hora despiertes nuestros corazones, mi corazón, el corazón de mis hermanos, a que nos levantemos con toda valentía, con toda autoridad, por esa restauración de tu gloria, esa restauración de la adoración para ti, esa restauración de tu reino sobre nuestra nación, sobre nuestras ciudades, Señor. Por favor, glorifícate en esta hora y muévenos, Señor,
por tu palabra, Señor, a que juntos nos unamos, Señor, para clamar, para ponernos en la brecha por Colombia, para que no sea entregada, Señor, a aquellos que buscan su destrucción, aquellos que buscan, Señor, que esto se vuelva un lugar, Señor, de oscuridad y tinieblas. Colombia hasta ahora ha sido una luz espiritual para Latinoamérica, Señor. Y clamamos que siga siendo así por tu misericordia. Pero suplicamos, Señor, que tú despiertes la iglesia y que decidan hoy levantarse, restaurar, ponerse en la brecha, orar, Señor, porque nuestra nación no sea entregada a aquellos que desconocen tu autoridad, menosprecian tu nombre y promueven, Señor, todo lo contrario a lo que es tu voluntad. Y que al contrario, Señor, tú levantes hombres, Señor, con el temor tuyo, hombres bajo la unción de tu Espíritu Santo, que con autoridad y poder gobiernen, Señor, establezcan tu reino, sin negociar esos valores y principios, sean capaces, Señor, de proclamar que tú eres el Señor. Padre, clamamos en el nombre de Jesús, porque tú guardes nuestra nación, que tú seas ese muro de fuego alrededor de Colombia. Y Señor, yo clamo por mis hermanos pastores, porque sean avivados, fortalecidos, llenos de la unción tuya, con denuedo, proclamen ese mensaje tuyo y con señales y prodigios tú lo respaldes. Para que, Señor, este conflicto espiritual que estemos llevando a cabo, Señor, obtengamos la victoria, porque tú estás por nosotros, porque tú peleas por nosotros. Hoy, Señor, imparte sobre cada uno de nosotros esa convicción. Es el tiempo de restaurar, esa unción para restaurar, ese mensaje para restaurar, y que pongamos manos a la obra para levantar el reino tuyo en nuestra nación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Concejal Marco, muchas gracias. A todos los pastores, muchas gracias al pastor y representante de la Cámara convencido de esto, David Cote. Gracias por este espacio y a mis hermanos por este tiempo y el privilegio de poder compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Un abrazo, el Señor les siga respaldando en todo lo que están llevando a cabo. Sé que el Señor está por ustedes. Y tiempos de retos vienen, pero tiempos también de grandes victorias y Dios nos va a sorprender con tremendas cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pastor César, muchas gracias por este pensamiento bíblico tan profundo. Estamos convencidos de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Nosotros somos la iglesia y esto tiene que ser una convicción, por supuesto, otorgada por la palabra para asumir nuestra responsabilidad civil y social que tenemos en este tiempo. Yo hablaba con el pastor Eduardo Cañas ayer y le decía que nunca antes estábamos ante un riesgo tan latente de que Colombia sea gobernada por la izquierda, por el comunismo, por el socialismo, y eso nos lleva como pastores a fortalecer ese trabajo eclesial, pastoral, el discipulado, porque si nosotros como iglesia no discipulamos la nación terminará discipulando la iglesia, como nos lo ha enseñado Darrell Miller por tantos años. Así que estoy convencido del rol de la iglesia fundamental en este tiempo para restaurar, para transformar, para poder traer sanidad y para traer respuesta a las crisis más profundas, sociales, económicas, políticas, a causa de esos principios de la verdad. Así que muchas gracias, Pastor César, por traernos este pensamiento y por traernos este desafío. Bien, vamos a continuar entonces con el orden del día. Está con nosotros también nuestro coequipero de bancada, el concejal Emel Rojas, que nos va a dar un saludo. Concejal Emel, gracias siempre por estar aquí atento, por este trabajo en equipo tan valioso que hemos hecho durante estos años que Dios me ha permitido estar acá, pero por supuesto que usted viene haciendo hace tantos años en representación de la iglesia y del cuerpo de Cristo en la ciudad. Así que salúdenos, concejal Emel, y entonces avanzaremos después de su saludo a contarle al pastorado los avances y los logros en materia del plan de ordenamiento territorial. Concejal Emel, adelante, tiene la palabra. Apreciado Marco, buen día para usted, para todos los pastores, los líderes que están conectados el día de hoy en esta reunión tan hermosa con esa palabra que nos ha dado el pastor Fajardo.
Y pues obviamente ahí queda uno, como se dice, ya lo dijo todo. Ahí tenemos que actuar, trabajar y seguir luchando. Para mí, como siempre, es un privilegio trabajar con Marco. Como lo hemos dicho siempre, en Bogotá somos un solo equipo, y ese equipo pues obviamente lucha por, eh, no solamente por la iglesia, por supuesto que hoy de alguna manera el doctor David Cote va a dar de alguna manera también, valga la redundancia, un informe de cómo quedó el POT. Pues son muchos temas los que trabajamos en el Consejo de la Ciudad, y con Marco hemos llamado al vandalismo, vandalismo, no manifestación o proclamación social. Hemos estado en contra de FECODE abierta y tranquilamente para decir que están ideologizando nuestros jóvenes con la cultura de la izquierda y con políticas de izquierda. Y hemos llamado al aborto, aborto. Entonces, son temas supremamente fundamentales. En el tema de POT, yo le doy gracias a Dios porque recuerdo el primer debate que tuvimos con el pastor Colin Crawford en el año 2001, en mi periodo como concejal en esa época, y logramos pasar, recordemos que el doctor Peñalosa en ese momento, el POT de Peñalosa, que así fue llamado, nos enviaba en la práctica a las afueras de la ciudad. Y la iglesia básica, es decir, la iglesia vecinal, pues arrancaba en 200 metros. Eso obviamente nos castigaba porque tendríamos que tener en las iglesias un poco más grandes una serie de normas que indiscutiblemente nos iban a hacer más costoso la labor, más costosa la obra, etc. Luego, con la misericordia de Dios, logramos el plan maestro de culto en el siguiente periodo, en el año 2004 y en el año 2005. Y ese plan maestro de culto avanzó de 200 a 400 metros. Pero ahora con una nueva opción, con la nueva oportunidad, y lo tengo que decir, lo he dicho siempre, cuando tenemos que ir a hablar, como lo dijo el pastor César, no es para escondernos, es para mostrarnos. Y si estamos elegidos es para ir a actuar, a hacer lo que nos corresponde. Y con Marco, a pesar de algunas críticas que hemos recibido, incluso de algún sector cristiano, fuimos a hablar con la señora alcaldesa, la doctora Claudia López, y le pedimos que reevaluara y que revisara, y no fue una sola reunión, fueron varias reuniones, y varias reuniones con el secretario de Gobierno y con la secretaria de Planeación, para que se revisara realmente, después de que el culto en el año 2005 fue declarado un servicio para Bogotá, pues se nos atendiera como un servicio social, de apoyo en las localidades, y logramos lo que ahora mi apreciado y querido candidato a la Cámara, el doctor David Cote, nos va a contar en este nuevo POT que está decretado, que en mi criterio no se va a caer como le pasó al de el amigo Petro. Yo creo que este POT se va a quedar, y se va a quedar para bien, y se va a quedar porque la iglesia sale favorecida, y como le dijo y repito el pastor Fajardo, fuimos allá a hablar con la alcaldesa y con los secretarios para lograr lo que Dios nos ha entregado como una victoria, a la perseverancia, a la constancia, al trabajo, y por supuesto también a la oración de ustedes, queridos pastores. Unos vamos allá a hablar con quienes están en eminencia, pero otros están de rodillas pidiendo la gracia y la misericordia de Dios para que el pueblo de Dios avance. Así que ahí estamos como equipo, y estamos disponibles y dispuestos para seguir en la lucha que nos corresponde como concejales de Bogotá con el doctor Marco Acosta. Así que un abrazo, Marco, y a David también un abrazo, y queridos pastores, sigan orando por nosotros, lloremos mucho por David, nuestro candidato a la Cámara, que Dios lo pueda llevar allá para que no solamente tengamos trabajo desde el Consejo, sino también desde el Congreso. Un abrazo, amigos. Muchas gracias, concejal Emel, por supuesto, por todo este trabajo en equipo, por la unidad y por permitirme ahí trabajar junto a su merced por la ciudad y por la iglesia. Pues bien, pastores, para pasar ya entonces a este informe, que es muy importante, no solo que ustedes tomen nota, yo le pido al equipo de comunicaciones que puedan enviar el enlace de la grabación de esta reunión, porque esto va a ser como una base para la toma de decisiones, especialmente quienes están construyendo, quienes tienen pensado ampliar el templo, quienes están pensando en moverse, quienes tienen algunos problemas incluso de no reconocimiento, de exclusión del predial en sus congregaciones,
porque aquí hay insumos muy relevantes y muy importantes, les repito, de una victoria que por la gracia de Dios hemos recibido. Desde el inicio, apreciados pastores, aquí es importante reconocer esto. Toda la gloria es para Dios, siempre toda la gloria es para Dios. Pero es muy importante entender que nuestra guerra no es humana, nuestra guerra es espiritual. Nosotros no iniciamos una jornada de trabajo en el Consejo de Bogotá, en nuestra oficina, si primero no hacemos nuestro devocional y no buscamos la presencia de Dios. Durante todo el año es lo primero que hacemos, y en uno de esos devocionales el Señor nos dio la dirección y la directriz de adelantar unas reuniones en todas las localidades de Bogotá, en donde pudiéramos explicarle a las iglesias cristianas del norte, del centro y del sur de Bogotá la importancia de esta herramienta de planificación urbana, ordenamiento territorial que define el uso del suelo por los próximos 10 años o más, sino también la importancia de participar de manera activa. Desde que Claudia López quedó electa, Dios nos dio una palabra en el Salmo 33 que fue un aliciente para entender que por encima de hombres Dios no iba a dejar de ejecutar sus planes. Salmo 33:10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nosotros entendimos que Dios iba a anular incluso las intenciones de detener la obra, de detener el evangelio, de detener las libertades, como es el derecho a la libertad religiosa. Y en esa directriz de reunirnos en los 3 sectores de la ciudad, hicimos algo muy importante que no sabía, yo personalmente no sabía que iba a ser una debilidad para la administración, y fue generar espacios de participación. Todo era dirigido por Dios. Vamos a unirnos para que la iglesia participe. Con el doctor Juan de Dios, quien estuvo a cargo de la coordinación de este proceso, con la asesoría jurídica del doctor David Cote, levantamos un equipo de profesionales de diferentes iglesias de Bogotá, iglesias pequeñas, medianas, grandes, asociaciones, denominaciones de pastores, y con ellos elaboramos un documento con unos insumos propuesta para poder poner en consideración antes de que el proyecto de acuerdo fuera radicado en el Consejo de Bogotá. Nosotros, por supuesto que no teníamos ni idea, pastores, y esto es un testimonio, no teníamos ni idea que esto iba a sufrir tanta complejidad en su discusión en el Consejo. Tampoco teníamos idea que lo que nosotros estábamos proponiendo iba a salir absolutamente en el decreto, porque nosotros no teníamos el conocimiento de que esto no se iba a llevar a su feliz término en el proceso de los 90 días en el Consejo, sino que la alcaldesa iba a sacar un decreto. Gran sorpresa que después de esas reuniones, a quienes agradezco, muchos de ustedes nos apoyaron y nos respaldaron en sus iglesias, con sus profesionales, propusimos un documento en donde ya con la alcaldesa y con los funcionarios de la administración y de planeación, al único, oiga bien, al único que le aceptaron las propuestas completas del documento que se presentó fue a mí. Eso fue algo muy glorioso. Yo vi cómo a los diferentes partidos les dijo: esto no lo aceptamos, esto no lo aceptamos, esto no lo aceptamos, pero las propuestas que ha traído el concejal Marco Acosta las aceptamos porque respetamos el sector interreligioso y respetamos la iglesia en Bogotá. Yo vi ahí la gloria de Dios. Más aún cuando les repito que yo ni siquiera sabía que esas propuestas, como las estábamos presentando antes de que fuera radicado, era lo que iba a quedar en el decreto. Después de que ya hicimos todo ese proceso propositivo, después nos sentamos con los ponentes a cerciorarnos, porque la dirección de Dios fue esta: hagan un ejercicio antes, durante y después de la discusión. Y blinden la iglesia en el uso del suelo, blinden la iglesia en que pueda tener presencia en todas las localidades de Bogotá, blinden la iglesia y denles herramientas para que no solo sea reconocido como espacio de culto, el lugar de templo, sino las oficinas, áreas administrativas, lugares de formación. Eso era lo que el Señor ponía en nuestro corazón todo el tiempo. Ahí, cuando ya se fue a la discusión, el plan de ordenamiento territorial, y con los ponentes, digamos que afilamos las propuestas del sector interreligioso, la estrategia que Dios nos dio es: no hablen del sector interreligioso, enfóquense en la ciudad. Y por eso ustedes veían que nuestra postura fue, pues, denunciar que se necesitaba la ALO Norte,
denunciar que era importante continuar con algunas obras que se estaban planteando, que incluso había un detrimento patrimonial si no se continuaba con los estudios y los predios ya comprados de Salo Norte, pero nunca tocamos el sector interreligioso, porque el sector interreligioso ya era una victoria. Al final del camino, cuando sale el decreto 555 el pasado 29 de diciembre del 2021, la administración distrital adopta ya ese decreto del plan de ordenamiento territorial. Logramos ver con mucha felicidad y gratitud a Dios y a la oración de la iglesia y a las vigilias constantes, y seguramente puedo sonar un político muy místico o religioso, pero si hay algo de lo que yo estoy comprobando por este paso temporal que Dios me permitió en el gobierno, es que cuando un funcionario público se deja dirigir por Dios, las victorias son poderosas. Porque estoy convencido que cuando el Espíritu Santo está en el asunto, vamos a lograr lo que humanamente ni las maestrías, ni los doctorados, ni los estudios más profundos que son importantes logran cuando hay una dirección de Dios. Y allí logramos encontrar esta explicación que nos va a dar el doctor David Cote en diferentes artículos, en diferentes temas. Yo rápidamente lo voy a decir por encima, el detalle nos lo va a decir el doctor David Cote, quien funge como asesor jurídico y quien ha estado dándonos el lineamiento jurídico en todo esto, como los espacios de congregación, los espacios de formación, los sistemas de cuidado y servicios sociales en los que se contempla el culto, cómo logramos, por ejemplo, ser muy propositivos en que se nos tenga en cuenta cuando hay un plan de emergencias en Bogotá, si se puede usar o no nuestros lugares de culto o nuestros templos. Logramos incorporar el parqueo en vía para utilizar el espacio público adyacente en el momento de la celebración de culto. Eso quedó en el POT. Incluso ahí pues hicimos énfasis en que se tuviera en cuenta ese convenio para que el Estado colombiano no solo tuviera en cuenta las entidades católicas, sino también las no católicas, que ahí es donde estamos nosotros, que se pudiera tener en cuenta, esto lo va a explicar bien David, el tipo de equipamiento según área construida, que eso fue una gran victoria, nos lo va a explicar bien David. Es decir, una serie de victorias que nos dio en artículo por artículo de este plan de ordenamiento territorial, que les repito, nos permite tener una base y un insumo para la toma de decisiones que vamos a hacer alrededor de lo que podamos decidir como pastores, como denominación, como asociación o como iglesia. Entonces yo quiero darles este parte de victoria, porque ahí es donde yo digo, vale la pena haber oído la voz de Dios, vale la pena haber puesto nuestra carrera, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. Ustedes saben que yo también soy pastor por la gracia del Señor, que no fue fácil aceptar este llamado bivocacional, pero que cuando vemos una victoria como lo es el POD, como lo es el parqueo en vía, como es la reapertura de la iglesia que se dio por la gracia de Dios y por este trabajo en equipo, creo que vale la pena estar en el gobierno y creo que vale la pena continuar y que podamos seguir teniendo hombres y mujeres de Dios que nos representen, como el doctor David Cote, como los diferentes amigos que están aspirando al Senado, los que están aspirando a la Cámara. Esto es muy relevante. Así que, doctor David Cote, ya con esta introducción de lo que fue este trabajo antes, durante, después de la discusión, cuéntenos ya específicamente cuáles fueron las victorias obtenidas, cómo les sirve esto al pastorado, por qué lo deben tener en cuenta y cómo podemos aprovechar al máximo estos logros que el Señor nos dio en el marco de la discusión del plan de ordenamiento territorial. Primero agradecerle, doctor David, porque usted pues con su sabiduría y con la dirección que también Dios le ha dado nos permitió entender jurídicamente los caminos para que la alcaldesa aceptara todas estas propuestas. Creo que fueron casi 40 propuestas que nos aceptó como una gran victoria de proteger la iglesia y la libertad religiosa en Bogotá, en medio de un gobierno muy distante, en medio de un gobierno muy lejano a lo que son los principios bíblicos, pero que vemos una vez más, como lo relata la historia bíblica, que como José, Daniel, Esther, para esta hora Dios trajo porque respiro y liberación tenía que venir de algún lado. Así que adelante, doctor David. Gracias, jefe. Concejal, un saludo muy especial. Yo quiero, antes de iniciar y muy rápidamente, hacerle... ¿Se escucha ahí, perdón? ¿Se escucha? Sí, señor, le escuchamos. Bueno, quiero hacerle un reconocimiento muy especial a este equipo de trabajo. Sin lugar a dudas, Dios nos ha unido con un propósito de bendición.
Dios ha unido los dones y los talentos en este propósito muy grande. Yo sinceramente me siento haciendo la voluntad de Dios en el área de gobierno porque hemos sido muy útiles y de bendición para la iglesia cristiana en Bogotá y en Colombia. Y por eso quiero agradecerle eh, a usted, concejal Marco, que ha sido mi jefe todos estos años, por la bendición, por el trabajo, por el compromiso por la iglesia. Por supuesto, también al concejal Emel Rojas. Se ha logrado hacer un equipo muy unido, un equipo que trabaja como un solo equipo. A los dos equipos de trabajo, a las dos unidades de apoyo normativo que hemos trabajado y concretamente en este caso del POD, a todos por supuesto, pero a los que nos coordinaron, que fue el doctor Juan de Dios Arias, y en el caso de la oficina del concejal Emel, el arquitecto Vera. Entonces, de verdad, reconocer ese trabajo y, por supuesto, a nuestros dos ediles que nos acompañan en esta reunión, a la edil Darly Caicedo y a la edil John Melgarejo, que han sido de bendición en sus localidades al pastorado de la ciudad. Voy a pedirle a Miguel si podemos subir una presentación breve para analizar, como lo dice el concejal Marco, eh, cuál ha sido el avance, digamos, artículo por artículo. Como todos sabemos, el plan de ordenamiento territorial debería ser estudiado por el Consejo de Bogotá, se hizo durante un espacio de 90 días, pero algunas fisuras en el reglamento interno, digamos que empantanaron la discusión y esto pues le otorgó la competencia a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, de expedir el POT por decreto. Eso significa varias cosas. La primera es que ella, al adoptar el decreto, lo que hace básicamente es, digamos, adoptar el texto original que se presentó, que se radicó al Consejo de Bogotá y se adopta tal cual como norma de la ciudad. Eso fue una ventaja porque digamos que hay que reconocer que este equipo de trabajo estuvo muy atento a la discusión bajo la modalidad que determinó el concejal Marco Acosta, es decir, se hizo un trabajo antes de la radicación, durante el estudio del Consejo y pues obviamente no hemos llegado al tema después, estamos en ese proceso aún. Pero digamos que en la época de antes, muchos de ustedes participaron en el estudio, se hizo una mesa técnica con profesionales de las iglesias, se hizo una mesa técnica con pastores y se logró incorporar muchas propuestas nuestras. La verdad, la administración, a pesar de ser distante con nosotros, supo escuchar y incorporó gran parte, un grueso de las propuestas las incorporó. Y creo que eso fue exitoso, creo que eso fue guiado por el Señor y reconozco eso en el concejal Marco y por supuesto también el concejal Emel, que fueron guiados en ese sentido al punto de que digamos que como no se abordó la discusión en el Consejo y no se tomó la decisión de esperar a que llegara al Consejo, pues las propuestas que nosotros presentamos fueron incorporadas y eso fue una ventaja porque automáticamente todo lo que se incorporó desde el comienzo de las mesas que ustedes trabajaron con la Secretaría de Planeación y todo lo demás, pues hoy está incorporado. Bueno, iniciemos artículo por artículo, que es lo que tenemos. Entonces, siguiente diapositiva, Miguel, por favor, te agradezco. Entonces aquí tenemos esta diapositiva que ustedes pueden ampliar, que es el numeral 2 del artículo 94 del decreto 555. Aquí encontramos que el uso de culto se le dio una ampliación. Lo que está en rojo es lo que nosotros le ampliamos. Entonces incorporamos el tema de que en la definición de culto se incorporará temas como temas de la administración de la iglesia, temas de la residencia de las comunidades religiosas, el tema de lugares de capacitación en materia de valores, resolución de conflictos, todo el tema de servicios complementarios a los usos de culto. Y eso era muy importante incorporarlo, pastores. ¿Por qué razón era muy importante incorporarlo? Porque digamos que si bien es cierto, la norma de plan de ordenamiento territorial es una norma de naturaleza urbanística, este tipo de conceptos nos permite, número uno, identificar claramente la actividad de culto. Claramente las iglesias ejercen varias actividades en asocio a la actividad de culto que implican que el uso de culto tenga otra clase de destinaciones que deben ser tenidas en cuenta. Número uno, para el tema arquitectónico, pero también para el tema de impuestos. Muchas de las iglesias en Bogotá que tienen predios han tenido dificultades con el tema de estos usos que no son propiamente el tema de la iglesia, que digamos por algunas interpretaciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda, eh, se han ido cobrando sus impuestos e incluso hemos llegado a lugares donde ha habido embargos.
Por eso incorporar aquí, como ustedes lo ven en este artículo, masiva de lo que era el concepto de culto, incorporando más destinaciones diferentes al simple rito o la actividad de culto como tal. En la siguiente diapositiva encontramos un parágrafo muy importante que se incorporó al artículo 97, el parágrafo 2. Aquí encontramos que, digamos que en caso de emergencias, el distrito buscaría la forma de utilizar los predios destinados a temas de equipamiento, a temas públicos, a temas de servicio de cuidado y sociales para atender las catástrofes. Este es un elemento que inicialmente se ha tenido una interpretación de que son los equipamientos de naturaleza pública, es decir, que va dirigido principalmente a los predios que son propiedad del distrito, pero eventualmente podría llegarse a una interpretación que otro tipo de predios que son privados y que están destinados a temas sociales y del cuidado, que entre esos están las actividades de culto. Entonces, en ese orden de ideas, pues podrían apoyar a atender catástrofes y eventos pues, de alto riesgo en los territorios. En ese orden de ideas se incorporó el parágrafo que implica que las autoridades de gestión del riesgo deben consultar a las autoridades de culto y deben tener previo conocimiento de las autoridades de culto sobre si quieren o no prestar sus dotaciones para este tema de emergencias. Hay otro artículo en la siguiente diapositiva que podemos encontrar. Bueno, aquí ya es un tema de espacios residuales. Este es un punto que no contempla las iglesias, pero sí quiero explicarlo, los espacios residuales o vacíos o culatas de los predios que se utilizan en las obras. Esto, digamos que la lógica que quiere tener la administración distrital es que esos espacios que sobran en esos predios que se compran para ampliación de vías, para construcciones, por ejemplo, lo que se está haciendo en este momento, la línea 1 de metro, a esos predios que se están tumbando en este momento, van a haber ciertos espacios residuales o culatas, se denomina técnicamente, donde se van a, digamos, aprovechar esos espacios sobrantes para temas de interés urbanístico, arquitectónico, gastronómico, comercial, turístico, y quisimos incorporar en la parte religiosa. Así en un marco de igualdad, si hay oferta cultural, oferta gastronómica, también se permita que sean espacios para oferta religiosa, procesos de evangelización, adoración en calle y cosas, elementos donde se puede aprovechar el espacio público. Nos parece de la mayor importancia que se vaya incorporando y ampliando este tema. No es que no se permita en este momento, hay formas de conseguir permisos, pero es importante que hagamos robusto, perdón, la oferta espiritual y desde la normatividad se amplíe el concepto que nos permite abrir un campo de acción mayor. En la siguiente diapositiva, Miguel, ¿me ayudas por favor? Avancemos rápidamente porque son bastantes. El parágrafo 4 del artículo 154, este es un tema muy importante. Ustedes saben que hemos venido haciendo un trabajo del Consejo de Bogotá en lo relacionado con el parqueo en vía. Todo lo relacionado con parqueo en vía, se está haciendo el piloto de parqueo en vía. Ya vamos a pasar a una segunda instancia en la cual todo lo relacionado con parqueo en vía se va a hacer un piloto en todas las iglesias. Y era muy importante incorporar aquí desde el POT que en todo lo relacionado a el tema de descarga y carga en vía se contemple el respeto al decreto 354 de 1998, que es la norma que maneja todo lo relacionado a el convenio de derecho público interno entre el Estado colombiano y las iglesias y que contempla en esencia el uso y aprovechamiento del espacio adyacente, el espacio público adyacente a los predios de las iglesias en los horarios de culto. La idea es que quedara incorporado incluso desde el POT que se debe respetar y reconocer el parqueo en vía y vuelvo al punto, lo que se busca es robustecer, digamos, la normatividad que defiende ese derecho que nosotros como creyentes tenemos, que en los espacios de culto y en los tiempos de culto, pues podamos parquear los vehículos en el espacio adyacente. Evidentemente esto debe implicar unos planes que las iglesias deben adoptar con unas brigadas, porque no es solo parquear por parquear, no se trata de obstruir el derecho ajeno, no se trata de invadir, digamos, la puerta del vecino, pero sí hacerlo de manera ordenada, cumpliendo las normas, pero que las autoridades de tránsito entiendan que las iglesias tienen el derecho de parquear en el espacio adyacente al culto como tal. Listo. En la siguiente diapositiva encontramos, siguiente
de el aumento. Este es el tema de articulación del sistema de cuidado y de servicios sociales. Aquí lo que se buscó más o menos es aumentar las condiciones de edificabilidad, permitiendo la combinación de mezclas de usos y servicios sociales. Una de las ventajas que tiene este POT, que es muy beneficioso para la iglesia, número uno, es que permite eh, construir en cualquier parte de la ciudad sobre nuestro uso. Eso es importante, que es una gran diferencia con el anterior. Ustedes recordarán que en el anterior POT, uno antes de comprar o arrendar tenía que verificar si la UPZ permitía el uso o no, y esto cambió. Pero cosa importante es la que hace alusión a este elemento, a este punto, es lo relacionado con la mezcla de usos, es decir, que las normas urbanísticas en este momento están permitiendo mezclar, por ejemplo, el uso de culto con actividad comercial, el uso de culto con actividad industrial, el uso de culto con actividad residencial. Es decir, en esencia, esta norma permite que haya una mezcla de usos. Por supuesto, en términos tributarios, el único que puede ser exento de impuestos es el uso religioso, pero por lo menos desde el punto de vista urbanístico, se puede hacer la mezcla de usos. Eso también es un elemento importante que lo encontramos en el artículo 169. Entonces, en la siguiente diapositiva encontramos, siguiente diapositiva, Miguel, por favor, algo que es muy importante que se logró, y era lo que me pedía el concejal Marco que explicara, y es, digamos, los tipos de equipamiento en los temas sociales y del cuidado, y concretamente en los temas de culto. Los equipamientos tipo 1 van de 0 metros a 4.000 metros. Este es un avance muy importante porque de construcción de 0 a 4.000 metros, no se exige requisitos adicionales en materia urbanística, en materia arquitectónica, que produce, digamos, reducción del metraje de construcción para aislamientos posteriores, para otra clase de elementos, es decir, tiene cargas mínimas el equipamiento tipo 1 para dimensionar el beneficio que tiene este punto en específico. Recordemos que en el anterior POT, el bajo impacto, ¿sí?, era hasta 700 metros, es decir, pasamos de 700 metros a 4.000 metros cuadrados. Es un aumento honestamente considerable. Es decir, una edificación de 4.000 metros es una edificación bastante amplia y son edificaciones que van a tener menores requisitos o menores impactos a la hora de construir y en esencia menores exigencias de las que teníamos anteriormente. Para el equipamiento tipo 2, ese iba tan solo hasta 1.200 metros en el anterior y ahora va de 4.000 a 15.000. Yo les hago una pregunta, ¿qué iglesia hoy en Bogotá tiene más de 15.000 metros? Tal vez son contados con los dedos de una sola mano. Y ya el equipamiento tipo 3, que ya tiene bastantes elementos y exigencias urbanísticas, serán edificaciones mayores a 15.000 metros cuadrados. Este es, en mi concepto, junto con que se permite todo, el uso de culto en toda la ciudad. Estos dos elementos son los más beneficiosos para la iglesia hoy. Es decir, este POT va a permitir que se pueda expedir licencias de construcción y construir con, digamos, mayor facilidad, una facilidad mucho más amplia de lo que era el anterior plan de ordenamiento territorial. Los siguientes diapositivas, Miguel, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, Miguel. Bueno, esto sí le voy a pedir a Juan de Dios si puede explicar el tema de edificabilidad y volumetría, por favor. Juan, ¿estás ahí? ¿Le podemos regalar sonido a Juan de Dios, por favor? Sí, buenos días a todos. Dios los bendiga grandemente. Claro que sí, David. Este artículo 135 habla de condiciones de edificabilidad y volumetría, y acá este artículo define dos parámetros importantes. Son los equipamientos existentes, quiere decir todo lo que nosotros tenemos a la fecha de entrada en vigencia este decreto, que fue diciembre, todos estos equipamientos ya construidos, ¿cierto?
podrán solicitar el reconocimiento de las licencias de edificabilidad y volumetría existentes tal como están. Acordémonos que antes, en el anterior plan de ordenamiento territorial, estos reconocimientos de licencia eran bastante fuertes. Aquellos que fueron a reconocer licencia de ya de los equipamientos como estaban, tendrían que hacer reforzamiento estructural, una serie de adecuaciones. Este POT es muy benévolo en esto porque habla de que los existentes se podrán pedir el reconocimiento en las condiciones que tiene actualmente. Ya para los nuevos iba a exigir una serie de condiciones diferentes que lo dice el mismo POT, ¿cierto? Cumplir normas de permanencia, traslado, uso de suelo dotacional y demás, pero aquí lo importante es lo que ya tenemos a la fecha, que podemos reglamentarlo, que podemos nosotros pedir el reconocimiento de licencia a aquellos que no la tienen en esas mismas condiciones como las tenemos ahora. Eso sería la explicación de esta. Gracias, gracias Juancho. Podemos bajar unas 2 diapositivas más. Lo demás, estos son las, no, hacia adelante, perdón. Otras 2 más. Esto es básicamente lo que acaba de explicar Juan. Siguiente diapositiva. El artículo 486 sobre los planes maestros. Esto es un tema muy importante. Digamos que los planes de ordenamiento territorial tienen una reglamentación que se produce a raíz de, o se produce a través de planes maestros de equipamientos. Entonces, en ese orden de ideas, se incorporó que haya un plan maestros para el plan de sistemas de cuidados y servicios sociales. Quiero aclarar que en este tema, nosotros, la actividad de culto está incorporada dentro de un gran sistema que es el sistema del cuidado y de servicios sociales. Se procuró incorporar que haya un sistema, un plan para garantizar la seguridad jurídica de los avances que hemos alcanzado. Pero en la siguiente diapositiva encontramos la complementación que se le incorporó a ese artículo, un parágrafo que dice lo siguiente. Ya digo y explico antes por qué dice esto que voy a leer. Se buscó que se garantice los avances que están ya en la norma del POT y que no sean modificadas en los planes maestros, porque debemos entender algo y es que este plan de ordenamiento territorial, como sucedió con el anterior, pues tendrá un proceso de reglamentación a través de otras resoluciones y concretamente habrá un plan maestro para las actividades de servicio del cuidado. Lo que se incorporó es lo siguiente. Los planes a los que se refiere este artículo no podrán contener normas, los planes a los que se refiere este artículo no podrán contener normas que alteren las condiciones de usos, volumetría, edificabilidad y de mitigación de impactos contenidas en el presente plan. Entonces, en esencia, lo que se busca es resguardar pues, los grandes avances que hemos tenido en defensa de la actividad de culto. Básicamente lo que acaba de explicar Juan. Sí, Juancho. Sí, doctor David, para complementarte, el artículo 486 en lo que tiene que ver con los planes maestros, acordémonos que el anterior POT traía más o menos 15, 16 planes maestros, entre esos el de culto, como lo dijo el doctor Emel. Y este plan maestro de equipamiento de cultos traía una serie de exigencias en cuanto a volumetría, eficabilidad, mitigación de impactos y demás. Lo que trae esta administración en este artículo es lo siguiente. De esos 15 planes maestros, realmente van a quedar solo 3. Uno es el nuestro, que es Servicios de Cuidado y Sociales. Ahí estamos inmersos nosotros. Ahora, les da una transición de 2 años. Quiere decir que los planes maestros que venían siguen estos 2 años, digamos, con vigencia, pero en estos 2 años se va a reglamentar este plan maestro. Entonces, sí debemos, como tú dices, estar en ese proceso que parte desde ahorita, en estos 2 años, para que ese nuevo plan maestro no contenga todas esas normas complejas que tenía el plan de equipamiento de culto, como acordémonos que decía que ventilación mecánica, ventilación asistida, rampa, una serie de mitigación de ruido, una cantidad de temas que al final tenía tanto problema la iglesia. Entrará a discusión, por ejemplo, los parqueaderos que exigía ese plan maestro de equipamiento de culto, el decreto 3511, si mal no estoy, del 2005,
en el que nos exigía unos parqueaderos. Ahí es donde en estos 2 años tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que ese nuevo plan maestro, ese plan maestro de servicios sociales y de cuidado, que ahora se llama, nos incorpore el parqueo en vía también, que ya entre otras, tú lo acabas de explicar, quedó reglamentado. Eso sería, doctor David, para complementar este artículo 486. Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Bueno, algo importante, este plan tiene unos elementos ambientales muy grandes. Digamos que el énfasis de esta administración ha sido muy enfocado al tema del cambio climático, casi al punto de una visión ideológica del tema. Digamos que nosotros entendemos el principio de mayordomía, pero sí reconocemos que ha habido una visión bastante sesgada en materia ideológica en estos temas, al punto que se estaba exigiendo a las construcciones tener estaciones de carga de vehículos, estaciones de carga de vehículos eléctricos. Es decir, si usted que tenía un uso de cuidado, un uso social, un uso para que varias gente asistiera a cualquier tipo de actividad, tales sean teatros, hospitales, colegios y por supuesto sitios de culto, pues estaba exigiendo una estación de carga de vehículos eléctricos. Esto nos parecía inconveniente, aumentaba el costo de la construcción y básicamente se incluyó que pues a los equipamientos existentes no se les exija pues estas instalaciones de cargas eléctricas como una medida de protección para no incurrir en cargas adicionales económicas. Siguiente artículo, siguiente diapositiva, perdón. Creo que ya estamos finalizando. Bueno, este tema del artículo 101 es todo lo relacionado con el tema de turismo religioso. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuertemente del Consejo en asocio con el Instituto Distrital de Turismo por fomentar todo lo relacionado al turismo religioso. Creemos que Bogotá es una potencia en una materia espiritual. Bogotá es una potencia de la fe. Bogotá es, por ejemplo, una de las ciudades con más megaiglesias en el mundo, pero no solo megaiglesias, sino una cantidad importante de iglesias en todas las localidades. Y muchos del mundo vienen a aprender lo que se hace en Bogotá en materia religiosa, los congresos que hacen las iglesias, no solo las iglesias, las misiones y cualquier tipo de iglesia, no solo iglesias grandes, medianas y pequeñas, también se hacen congresos en los cuales se habla todo lo relacionado a la actividad religiosa y esto implica un tema muy potente de turismo que implica recursos para la ciudad en materia de impuestos, en materia de hoteles, en materia de oferta gastronómica y elementos que sean beneficios. Entonces queríamos fortalecer desde el POD este tema de la estructura económica relacionado al turismo religioso como tal. La siguiente diapositiva, algo muy interesante, y esto reconozco la labor que hizo el doctor Juan de Dios en este tema, y es que digamos que a raíz del POT se quería hacer un tema de la estructura integradora de los patrimonios culturales, el patrimonio cultural, y pues estaban incluyendo muchas subculturas y muchas poblaciones tales como los indígenas, los ron y demás, y se quiso incorporar que se tenga en cuenta la historia del protestantismo en el distrito, es decir, que se trabaje el patrimonio cultural del tema que nos identifica, lo que nos une, que a nosotros es la historia del protestantismo, cómo llegó el protestantismo a Bogotá, cuáles son las primeras iglesias, pero que se construya memoria histórica y patrimonio cultural inmaterial de las comunidades protestantes, no quedó solo religioso, sino concretamente el sector que nos compete, que es, digamos, el sector protestante. Básicamente, concejal Marco, este es el aporte que se hizo en materia de plan de ordenamiento territorial desde este equipo de trabajo. Muchas gracias, doctor David, por su amplia explicación. Creo que ha sido muy detallado, muy concreto. Es muy importante que pues, podamos tener una gran victoria que Dios nos dio en el marco de la discusión del plan de ordenamiento territorial. Por supuesto que agradecerle primeramente a Dios, a todo el equipo de trabajo y bueno, a nuestra bancada que por la gracia de Dios logró esta gran victoria. Tenemos, mis apreciados pastores, unos banners con unas preguntas sobre este tema. Solo que quiero avanzar porque ya estamos terminando, digamos que
este punto del orden del día. Y aquí son las preguntas que respondemos con esta presentación. ¿En qué zonas de la ciudad puedo abrir una obra? Por ejemplo, esa sería una pregunta que podemos resolver. Si ustedes quieren, a modo participativo, de acuerdo a la victoria del POT, utilicemos el chat para que avancemos. Por supuesto que pueden tener las diapositivas. Entonces, esta es una pregunta que hay que resolver con la explicación que acabamos de hacer. Lo segundo, debo tener parqueadero para los asistentes a la feligresía. Eso era una de las cargas que teníamos. No sé si el doctor Juan de Dios rápidamente les vamos respondiendo y los pastores nos van ayudando. Damos sonido al doctor Juan de Dios para que quede resuelto estas preguntas que son muy, muy importantes. De acuerdo al decreto 555, ¿cuáles son las preguntas que debo tener presente como iglesia? Si quiero abrir, construir, reformar y cuáles son mis responsabilidades. Damos sonido al doctor Juan de Dios. Sí, concejal, muy buenos días. Listo, A entonces ver, vamos en a cuanto a la responder. primera pregunta, ¿en qué zonas de la ciudad puedo abrir? Sí. Sí, claro, podemos abrir en cualquier lado de Bogotá. Acordémonos que el anterior POT no lo permitía, las UPZ estaban reglamentadas, el uso de suelo estaba previamente reglamentada, y cuando se iba a, digamos que implantar una nueva obra, tendríamos que ir a planeación a solicitar el uso de suelo y demás. Este POT no, este POT dice en cualquier parte de Bogotá. Perfecto. ¿Debo tener parqueaderos para los asistentes a la feligresía? No, este No. nuevo POT en el proceso de reglamentación de Plan Maestro, no, y estamos trabajando parqueo en vía. Precisamente por el tipo de metraje que se amplió de 700 a 4.000 metros cuadrados, que es lo que permite que las cargas sean minoritarias. Tercer punto, ¿las exigencias del Plan Maestro de Cultos están vigentes? Quedarían vigentes en régimen de transición por 2 años, pero lo que les acotamos en el artículo 486 está en proceso de reglamentar, entonces ya no quedaría y quedarían las nuevas sin las exigencias de volumetría y todo lo demás, que como lo vimos lo exigía el anterior POT. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedo tener otra actividad económica o comercial en el inmueble en donde funciona mi iglesia? Sí, claro que sí hay mezcla de usos, como muy claro lo explicó el doctor David Cote. Sí se puede tener una actividad diferente a la de culto en los primeros pisos de la iglesia. Le pongo un ejemplo. Una iglesia tiene 3 pisos. En el primer piso funciona el área de culto, pero en 3 semanas quiere tener o rentar un espacio para un Juan Valdés, un tipo de negocio comercial, sí lo puede hacer. Pero en el tipo 1 tiene que tener el 70% del primer piso para culto y el 30% para esa otra actividad. Y si está excluido de predial, simplemente le graban solo el 30% de ese metraje, pero sí lo puede mezclar. ¿Qué cambios en el pago del impuesto predial tengo si mi residencia está en el inmueble de la iglesia? Bueno, eso fue un gran logro porque acordémonos que el tema en cuanto a materia de impuesto predial, cuando actualmente van a hacer la visita y se solicita el cambio y uso y destino del predio, no cambio y uso de suelo, cambio y uso y destino del predio, quiere decir para qué yo lo uso. Cuando va el funcionario de catastro únicamente están excluyendo el sitio del culto, o sea, el salón de culto. Pero cuando va a la zona digamos, de la casa pastoral que está en el mismo inmueble, lo tiene como tipo residencial. Entonces, con estos cambios que nosotros hicimos en ese primer artículo, todo quedaría, todo quedaría excluido, tanto el residencial, la casa pastoral, la sede conciliar, el instituto bíblico, las oficinas, todo. ¿Cómo se define el lugar en donde funciona la librería en el POT? Algo interesante que también tiene este POT y es, como decía el doctor David, esa cantidad de usos. Siempre nos dicen que nosotros tenemos la librería y es comercial, pues resulta que en este nuevo POT define también un uso complementario que es donde nosotros suministramos los, digamos, tratados, Biblias y demás, que es complemento a nuestra función. No es un tema de librerías como la Panamericana y demás, no. Nosotros tenemos una librería específica, ¿para qué? Para nuestros feligreses, para darles sus tratados, sus discipulados y demás. Queda incorporado. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo define el POT los tamaños de la iglesia? Ya lo hablamos, ¿no?
Sí, pero yo hago una acotación que fue el primer documento que radica la administración, el tipo 1, que era de 0 a 2000 metros. Lo que nosotros dijimos fue, no, 2000 metros sigue quedando pequeño, ampliémoslo a 4000. Y por eso fue que quedó de 0 a 4000. Si ustedes miran, el primer documento era hasta 2000 metros, que nos dejaba un gran número de iglesias por fuera. Ya a 4000, casi pensamos que el 95% de nuestros equipamientos quedaría en el tipo 1, que como dijo el doctor David, no tiene exigencias de tipo normativo y demás. ¿Puedo hacer uso del espacio público adyacente a la iglesia para parquear los vehículos de los asistentes al culto? Como lo vimos en el artículo de uso de parqueo en vía de descarga y carga de mercancías, nosotros incorporamos el artículo 19 del decreto 54 del 98, en el que nos habilita para usar el espacio público adyacente en los momentos de culto sin ser molestados, pero aquí vuelvo a recalcar que eso es un proceso que tiene que constituirse una brigada, que tiene que hacerse un inventario del espacio público susceptible de poder aprovecharlo en parqueo, sacar unos planos y demás, y presentarlo ante la Secretaría Distrital de Movilidad, porque esto lo vamos a trabajar con Secretaría Distrital de Movilidad y el Terminal de Transportes, que es algo que tú vas a hacer en estos días, concejal. Perfecto. ¿Tengo que contar con espacios de recarga rápida para vehículos híbridos y eléctricos? Bueno, eso es una propuesta de la administración que lamentablemente, como fue expedido por decreto, no alcanzó a tomarse en cuenta, pero nosotros queremos hacerle una aclaración de lo siguiente. Cuando el plan de ordenamiento territorial radicado del Consejo le da 90 días para que lo discutan. Se presentaron unas ponencias. En esas ponencias ya nosotros modificamos este tema de la exigencia de la recarga rápida para vehículos híbridos y eléctricos en equipamientos. Resulta, nosotros metimos un parágrafo ahí que decía, no, a los equipamientos religiosos no se les exigirá. ¿Por qué motivo? Porque pues nosotros no estamos prestando el servicio de cargar y de carga rápida para los vehículos los domingos que van a nuestro culto. No, ese no quedaría, pero va en un proceso de reglamentación de estos 2 años, eso lo hemos hablado, y entraría en reglamentación. ¿Los requisitos para realizar eventos religiosos pueden simplificar? ¿Cómo quedó el turismo religioso? Sí, entonces van los dos metiditos en uno solo. En este nuevo proceso de estos 2 años se tiene que trabajar el tema de los eventos religiosos y la simplificación del SUGA, de todos los requisitos. Acordémonos que para hacer un evento masivo aquí en Bogotá, en las iglesias que lo han hecho, son 23 pasos o requisitos. La idea es simplificarlos y la idea es ajustar también los costos de los escenarios a otras ciudades como Medellín y Cali. Lo estamos trabajando con turismo religioso, con ¿cómo se llama la entidad? El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, lo estamos haciendo. Y el turismo religioso pues quedó inmerso ahí, porque para nosotros y ya fue evidente, que es un tema de reactivación económica. El año pasado ya trabajamos con el Centro Mundial de Avivamiento, que hizo un evento importante, y viene el Movimiento Misionero Mundial, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para este año, Manantial de Vida Eterna, para hacer sus eventos ya en el marco de turismo religioso con una serie de garantías en cuanto a hoteles, desplazamientos y demás, que vamos a ir acompañados con la administración. Gracias, Juanchito. Bueno, con esto terminamos esta exposición, parte de lo que hemos venido haciendo en el Consejo de Bogotá, pastores, plan de ordenamiento territorial, parqueo en vía, reapertura de la iglesia, acompañamiento para la realización de los eventos con mesas de trabajo con la administración distrital, asesoría al pastorado de la ciudad en los decretos de orden nacional y distrital, y por supuesto, alzando la voz para que se respete la vida, para que se respete la familia, para que se respeten los principios bíblicos en estos escenarios de toma de decisiones. Es un breve resumen. Por la gracia y por la misericordia de Dios es lo que se ha venido trabajando, y esta es la gran victoria que hemos obtenido en el plan de ordenamiento territorial. Quedan 2 puntos de la reunión para que ya terminemos, se nos acabó el tiempo, ya son las 8:30. Uno es que tenemos la próxima vigilia Bogotá Hora, viernes 25 de febrero. Ustedes saben que estamos en un escenario de riesgo muy latente, en donde necesitamos orar para que Dios renueve el Congreso de la República, para que Dios renueve este
esta Cámara Alta, Cámara Baja, el Senado, la Cámara, que Dios ponga, estamos orando para que Dios ponga gente del corazón de Dios, de la palabra, del Espíritu, allí como senadores, como representantes a la Cámara. Quiero pedirles el favor de manera muy especial y esta es una solicitud personal que hacemos junto con el concejal Emel Rojas, y es que ayúdenos a apoyar la candidatura del doctor David Cote. Nosotros no tenemos lo que tienen las maquinarias políticas, no tenemos lo que tienen los políticos tradicionales en recursos, en contrataciones, en puestos. No, nosotros somos servidores de Dios en el área de gobierno y lo único que tenemos es a un Dios todopoderoso y una iglesia entendida en los tiempos, que reconoce el trabajo que hemos venido haciendo, que reconoce la pulcritud de lo realizado hasta hoy y que sabe que en el caso del doctor David Cote, que es un hijo de un pastor de la ciudad representativo, el pastor Gerardo Cote, de una misión representativa a nivel nacional, la misión panamericana, abogado especializado, con su maestría, ya se está graduando de la licenciatura en teología también de la Universidad Bautista de Cali. Hoy es enviado, él no se está lanzando, está siendo enviado por la Iglesia Cristiana de Bogotá, la mayoría de asociaciones, denominaciones, iglesias independientes, para que sea el representante de la Cámara por Bogotá. Ese es un espacio que no queremos perder. Tuvimos allí este periodo al doctor Carlos Acosta, que aspira ahora al Senado, pero ese espacio no lo queremos perder. Queremos conservar ese espacio y que sea el doctor David Cote, por sus cualidades, primero espirituales, por la condición de su corazón y por su condición profesional. Todo el tiempo, durante estos 2 años, ha estado sirviéndole a la iglesia. Desde la localidad de Engativá estuvo sirviéndole a la iglesia. Nos quedan menos de 40 días, creo yo que son como 38 días, 37 días. Y en estos días que nos quedan, pastores, necesitamos que nos unamos. Ayúdenos, no solo orando, necesitamos actuar. Necesitamos que los pastores que consideren que es importante que el doctor David llegue a la Cámara de Representantes, estamos necesitando más de 60,000 votos, porque ustedes saben que hicimos una coalición estratégica, no una unión doctrinal, no, eso hay que aclararlo, una coalición estratégica electoral para lograr los objetivos electorales con el MIRA. Si el doctor David nos saca la votación superior, entonces la curul no será de Colombia Justa Libre, sino será del MIRA. Y ahí es donde necesitamos la iglesia unida, con la opción más viable de la lista en la Cámara de Representantes por Bogotá, que es el doctor David Cote. Yo, como concejal de Bogotá, quiero hacerles esta solicitud de manera muy respetuosa, como hombre de Dios, como padre de familia, como presidente también de la misión Dios está formando un pueblo, fundada por el pastor Marco Díaz, en quien les pongo esta solicitud respetuosa de que nos unamos. Unidos logramos trascender, unidos logramos alcanzar objetivos inalcanzables, más de 60,000 votos. ¿Cómo apoyamos, Pastor Marco? ¿Cómo apoyamos, concejal? Desde este domingo déjenos saber quiénes nos ayudan a repartir la publicidad en sus iglesias. Les repito, solo contamos con el voluntariado. Es rápidamente entender que se pide el tarjetón de cámara, se marca el león, miren el león, Colombia Justa Libres, y el 101 para que este siervo de Dios sea nuestro representante a la Cámara y traiga esas reformas a la justicia que está planteando, traiga esa reforma urgente que él ha venido planteando para que la Corte no se siga extralimitando sus funciones y siga decidiendo, pronunciándose sobre la cosa juzgada respecto al aborto y tantos temas que él está planteando. No alcanzamos a ser detallados punto a punto, pero usted y yo conocemos a este hombre de Dios, casado con su hijita, su esposa Carolina, que también es servidora pública, que necesitamos, en realidad, de corazón se los digo, es una solicitud personal y también quiero expresarles que no es incredulidad, pero sí tengo una angustia de que si no nos unimos, vamos a perder este espacio en la Cámara. Es muy sencillo, déjenos saber por el chat o por los WhatsApp que tenemos, de las localidades donde dicen, pastor, yo reconozco que esta labor hay que apoyarla, yo reconozco que necesitamos tener esta representación, yo reconozco que necesitamos tener este liderazgo en los escenarios de toma de decisión, necesitamos a David Cote en la Cámara, queremos apoyar este proceso, entonces le hacemos llegar la publicidad para que usted me ponga un ujier. Yo en mi iglesia, ¿qué hice? Puse un ujier para que repartiera la publicidad de aquí a las elecciones. Desde aquí a las elecciones tengo un ujier
que en cada culto me está repartiendo la publicidad, haciendo la pedagogía electoral. Recuerde, busque el tarjetón Cámara por Bogotá, marque el león, 101 Cámara de Representantes. Si se le olvida, recuerde los 101 dálmatas, ¿sí? La candidatura a la Cámara, estamos unificados en Bogotá. En el Senado, lo que es mi persona y lo que es el doctor David Cote, estamos apoyando a la doctora Lorena Ríos. El doctor Emel está apoyando al doctor Carlos Acosta, que también es un buen candidato. Quiero ser muy respetuoso en eso porque estamos orando para que lleguen muchos senadores y son valiosos candidatos, pero en mi caso estoy apoyando a la doctora Lorena Ríos. Y quería decírselos y quería explicárselos porque pues en realidad es una solicitud que hacemos para continuar sirviendo. Aquí me dice Julián Camargo que él no haría eso, creo que Julián está aquí en la reunión, que él no solicitaría el voto, creo, que no pediría apoyo político, pero no sé de qué forma más lo haría, ¿no? Sino solicitándole a mis hermanos en Cristo que consideren una candidatura viable de testimonio pulcra para que podamos seguir sirviendo. Por supuesto, hay muchos candidatos que con temor de Dios están aspirando. Ustedes pueden considerar cualquiera de esas candidaturas, pero yo personalmente les pido el favor que nos apoyen con el doctor David Cote y con la doctora Lorena Ríos. Es una solicitud personal que les hago para que continuemos. Y los que crean y piensen que pues no deben apoyar un proceso político como estos, ustedes están en libertad de hacerlo. Así que les agradezco. Este es el tarjetón, Senado y Cámara, el número 4, la Cámara el 101. Y recuerde, el próximo 25 de febrero estaremos en oración, Vigilia Bogotá Hora. Vigilia Bogotá Hora. Ustedes han visto que las vigilias no las hemos hecho para hacer campañas políticas. Las vigilias las hemos hecho para orar por Bogotá. Incluso yo no participo en las vigilias. Digamos, yo solo coordino, ni los candidatos participan. Hemos hecho un puente para unir la iglesia en Bogotá. Y aquí hay que orar para que el Congreso sea renovado. Mis amados, oremos para que el Congreso sea renovado. Oremos para que Dios tenga la sabiduría en dirigir la iglesia para elegir el presidente. No podemos seguir dejando que nos manipulen ni los extremos, sino que tengamos una dirección de Dios en elegir la persona correcta. Y de aquí en adelante, creo que la oración eficaz del justo puede mucho y que vamos a lograr que el Señor se glorifique en todo este proceso. Así que agradezco a quienes están allí escribiéndonos que están de acuerdo. Les pido perdón si ustedes se ofenden con esta solicitud que hago de apoyar al doctor David Cote, un hombre a quien me atrevo a apoyar y a respaldar para que siga sirviendo en lo público. Y bueno, excúsenme, yo seguiré sirviendo a Bogotá, pero sigo con la responsabilidad de que este hombre de Dios y muchos hombres de Dios y ojalá nuestra iglesia Darly, el edil John Melgarejo y quienes aspiran a estos escenarios sigan sirviendo a Dios con un corazón correcto. Entonces, bueno, amados, eso es lo que queríamos tocar. No sé si... Sí, señor. Es que quería hablar varias cosas. La primera, recordemos que también estamos apoyando al senador John Milton en su aspiración presidencial. Eso es importante. Ayúdenos a rodearlo en oración y apoyándolo. Él ha tomado una decisión valiente de no ir en ninguna consulta, sino llegar solo hasta el final por coherencia con la comunidad cristiana. Y él se ha comprometido que va a ir hasta el final la primera vuelta y es importante apoyarlo. Lo segundo es que los hemos estado contactando, ustedes han sido testigos por teléfono, esta semana los estaremos contactando a cada uno de ustedes para hacerles llegar la publicidad, hacerles llegar un video que les queremos pedir, por favor lo pasemos en las iglesias, es un video que dura 4 minutos, es un poquito extenso, 4 minutos, pero no es aburridor. Y lo segundo, pues con eso ya nos evitamos el hacer una presentación pública. Entonces pedirles el favor que divulguemos ese video que les haremos llegar desde la otra semana y habrá unos equipos contactándolos para o enviarles publicidad o entregar publicidad a la salida de los cultos. Otra cosa que queremos pedirles es que hacer unas reuniones de Zoom con sus lideratos, pero para eso los vamos a estar contactando personalmente en una base de datos de 1.200 pastores. Creo que a la gran mayoría se les llamó esta semana para
contactarlos para esta reunión, para coordinar si podemos hacer reuniones en Zoom con el liderazgo, así como a los pastores les incomoda que a última hora los políticos vengan, y creo que ustedes pueden dar fe y testimonio que nosotros hemos trabajado siempre, no solo en elecciones, pues la congregación también, y es muy incómodo que pues en elecciones uno llega a pedir el voto sin que ellos sepan lo que se ha trabajado. Entonces estamos haciendo una reunión en Zoom donde hemos explicado qué se ha hecho desde el consejo con los concejales, qué vamos a hacer y cuál es el perfil de los candidatos. Eso sería básicamente. Muchas gracias, jefe. Bueno, no es más, mis amados pastores, les agradezco su tiempo, su disposición y bueno, seguimos entonces siendo puente y sirviendo a la iglesia como debe ser. No olvide, 25 de febrero tenemos nuestra vigilia Bogotá ahora y quienes quieran sumarse a esta causa de transformación, hagámoslo juntos. Les amamos a todos. Bendiciones. Dios les bendiga, pastores. Muchas gracias.